Julio Verne era un encantador, le apasionaba contar historias. Desde Viaje al centro de la Tierra y 20.000 leguas de viaje submarino a la vuelta al mundo en 80 días, Julio Verne fue el autor de unos 60 viajes extraordinarios. Lo que más me llama la atención es su capacidad para crear mitos modernos. Pero, ¿quién es el hombre detrás del Capitán Nemo o de Michel Strogoff? Toda su vida estuvo consagrada a su obra. Para algunos fue el padre de la ciencia ficción, para otros un visionario. Su curiosidad fue insaciable. 120 años después de su muerte, el escritor francés sigue siendo uno de los autores más traducidos del mundo y una fuente infinita de inspiración para la cultura popular. No habría tantos viajes marítimos en la obra de Julio Verne si no hubiera nacido en Nantes, una ciudad cerca del mar. Dijo que de niño paseaba mucho por los muelles del río Loira y que su sueño era cruzar la pequeña pasarela, subir a bordo de uno de esos grandes barcos y navegar hacia alta mar. Esto realmente lo inspiró y abrió su imaginación. Otros temas de su obra también proceden de Nantes, la esclavitud, por ejemplo, porque Nantes tuvo un pasado esclavista que fue importante para el desarrollo de la ciudad y probablemente por eso es un tema tan importante en su obra. Se manifiesta en contra en varias ocasiones y lo hace como nantés. Al principio era dramaturgo, así que nunca se imaginó escribiendo novelas de viajes o de aventuras, basadas en la ciencia o en la suposición, y que miraran hacia el futuro. Él estaba interesado en el teatro y en la poesía. Lo intentó durante varios años. En un momento parecía que iba a rendirse, pero en 1862 tuvo un encuentro muy importante, decisivo para él, cuando conoció al editor Hetzel. Fue el comienzo de toda la colección. Conocer a Hetzel cambió todo. No creo que hoy estaríamos hablando de Julio Verne sin Hetzel. Jules Verne va lui porter un manuscrit. Julio Verne le llevó un manuscrito que en aquel momento estaba titulado como Un viaje en el aire y que se convertiría en 5 semanas en globo. Ese era el estilo que buscaba Hetzel. En cierto modo, esto selló la alianza entre los dos hombres. Y es gracias a este encuentro que hoy contamos con 62 viajes extraordinarios. 62 voyages extraordinaires. Pierre-Jules Hetzel desempeñó un papel tan importante como editor, que es como si ambos hubieran ideado los viajes extraordinarios juntos. Fue Hetzel quien lo animó a escribir novelas de aventuras, y fue él quien tuvo la idea de las llamativas ilustraciones de los viajes extraordinarios. Fue una idea brillante, porque cuando uno piensa en Julio Verne, piensa en los libros ilustrados, en las ilustraciones de Hetzel, en los dibujos, el submarino Nautilus. Creo que la imagen que todos conocemos es la del Capitán Nemo encima del Nautilus. Lo que también es imposible de disociar de Julio Verne es el acto de los libros, las tapas duras, esos tipos de letra tan costosos, los títulos en forma de abanico, en dorado sobre un fondo rojo. Eso también lo sugirió el editor. Es una de las obras ilustradas más hermosas que existen, al menos en el siglo XIX. Cuando Julio Verne se dedicó a la novela, tomó distancia de la vida parisina, una vida de socialización interminable y de trasnochar. Asistía a muchas fiestas. En ese momento todo encajó. Conoció a su futura esposa, Honorine de Vian, una joven viuda de Amiens. Decidió casarse con ella y al hacerlo decidió también un determinado estilo de vida. Escribió 37 novelas durante los 34 años que pasó en Amiens, desde 1871 hasta su muerte en 1905, es decir, más de la mitad de la inmensa colección de los viajes extraordinarios.
Trabajó muy duro, se levantaba a las 5 de la mañana y escribía. Entonces no había internet, así que investigar era una gran tarea. Le tomaba mucho tiempo recopilar información, luego procesarla, tomar notas y escribirlo todo a mano. No existía tal cosa como un procesador de textos, le tomaba todo el día, no tenía tiempo para mucho más. El estudio que está aquí, en el segundo piso, es una habitación muy pequeña, que se puede suponer fue propicia para la concentración. Hay 2 escritorios, un pequeño sofá-cama y una ventana. Hay algo muy poético sobre esta ventana. Puedes pensar que abrió la imaginación de Julio Verne a mundos desconocidos. On voyage énormément avec Jules Verne. En los libros de Julio Verne uno viaja a lo largo y ancho del mundo y los hace de maneras diferentes. Él abrió horizontes, explora el mundo entero, ocasionalmente con los prejuicios de su época, pero siempre con un profundo respeto por la diversidad. Pour la diversité. Ya sea que estuviera hablando de viajes o de otras civilizaciones, a pesar de cualquier atisbo de racismo o cualquier otra cosa, siente curiosidad por los demás. Tiene curiosidad por saber qué piensan, qué dicen, qué comen, cómo viven, cómo son sus casas. Lleva dentro esa curiosidad que quiere transmitir y me parece maravilloso, aunque obviamente hay algunos prejuicios de la época. Iremos a la Luna, iremos a los planetas, iremos a las estrellas, igual que hoy vamos de Liverpool a Nueva York. Fácil, rápido, seguro, y pronto cruzaremos el océano atmosférico como los océanos de la Luna. Tous les grands pionniers de la conquête spatiale. Todos los grandes pioneros de la conquista espacial de mediados del siglo XX se inspiraron en Julio Verne. Premier vol habité, il revient sur Terre. Gagarin realizó su primer vuelo tripulado y cuando regresó a la Tierra dijo que se convirtió en el primer cosmonauta porque había leído a Julio Verne de niño. Los astronautas estadounidenses emprendieron su misión y vinieron a Francia a rendir homenaje a Julio Verne. Lo consideraban un verdadero visionario. Vraiment un visionnaire. Más que tener imaginación, más que ciencia ficción, supo comprender su tiempo, como un antropólogo de hecho. En ese sentido, algunas de sus obras resuenan entre nosotros hoy con mucha fuerza. Está la cuestión del medio ambiente. De hecho, un libro como El país de las pieles es un tratado ambiental. Era muy consciente de lo que consideraba un grave peligro, el agotamiento de los recursos naturales. Y así, en varias de sus novelas, subrayó que, para llevar a cabo grandes proyectos tecnológicos, la humanidad corre el riesgo de agotar los recursos marítimos. Al destruir a la ballena austral, al igual que a la ballena franca, seres inofensivos y bondadosos, los de su especie, Maestro Tierra, están cometiendo un acto censurable, así que dejen en paz a estos desafortunados cetáceos. No fueron los libros como sí mismos lo que hizo popular a Julio Verne, fueron los personajes y arquetipos que creó. Creó personajes y situaciones que hablan a todo el mundo. Todo el mundo conoce al Capitán Nemo y sabe que hay un submarino en 20.000 lenguas del viaje submarino. Todo el mundo conoce Viaje al centro de la Tierra y sus hongos gigantes. El profesor Lidenbrock, que viaja al centro de la Tierra en un volcán, Michel Strogoff, quien arriesga su vida, pierde la vista y la recupera y sacrifica todo por su misión. Estos personajes tan fuertes han permanecido en nuestro imaginario colectivo. Así que se puede utilizar fácilmente en la publicidad, el cine, la televisión y los cómics. Creo que por eso se ha hecho tan popular, aunque la gente no lo haya leído. Hay una novela que personalmente me encanta y que es mi favorita de Julio Verne. Se llama Mistress Brannigan. Es la única en la que la heroína es una mujer. El título es el nombre de una mujer y es extraordinaria. Me encantaría verla adaptada a la pantalla grande porque es un personaje extraordinario. Es una mujer que al principio es totalmente sumisa a su marido, que la adora, que es aplastada por los hombres y que a través de la fuerza de carácter, a través del amor y a través de una especie de esperanza loca toma el control de todos los hombres poderosos que la rodean. Para mí, Mistress Brannigan es una novela ultra feminista. Mistress Brannigan, pour moi, c'est un roman ultra féministe.
Me parece que algunos de los personajes pueden describirlo como feminista, no en el sentido de reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres como hacemos hoy en día, pero es muy feminista en el sentido de que, cuando lees su obra realmente bien, las mujeres tienen un papel muy importante, no solo en las historias que inventa, sino un papel muy importante en la sociedad. Está claro que sin ellas los hombres no son grandes. Las heroínas de Julio Verne tienen a menudo las mismas cualidades que sus héroes, es decir, son valientes, inteligentes, etc. Todas las cualidades que se puedan imaginar. A menudo son incluso mejores. En otras palabras, tienen cualidades que los hombres no tienen. Por ejemplo, tienen intuición y diplomacia. En Los hijos del Capital Grant, por ejemplo, cuando el traidor no quiere admitir nada, es Lady Glenarvan quien finalmente consigue que confiese. Julio Verne sufrió mucho por la falta de reconocimiento real. Durante mucho tiempo, de hecho toda su vida, se le consideró un escritor para jóvenes. Eso le entristecía mucho, quiso entrar en la Academia Francesa, pero no lo consiguió. Intentó varias veces que propusieran su nombre, pero nunca funcionó, porque realmente lo que escribió parecía demasiado fácil, demasiado aventurero, no lo suficientemente psicológico, obviamente, para el gusto de la época. Siempre digo que es una suerte que no estuviera en la Academia Francesa, de lo contrario habría sido un escritor aburrido, habría trabajado en su estilo, habría reescrito y reescrito, buscando la palabra adecuada, el equilibrio adecuado, y habría perdido lo que da a Julio Verne su vitalidad y su fuerza, que la escritura extremadamente estilizada, extremadamente pulida no tiene. Si Julio Verne tiene ese lugar es porque tenía un genio propio y único. De hecho, es una recompensa por los enormes esfuerzos que realizó, porque Julio Verne acumuló documentación, acumuló recursos literarios y acabó creando una fórmula única. Así que yo diría que es la recompensa póstuma de un hombre que luchó mucho por ser reconocido. S'est beaucoup battu pour être reconnu.